Hola a todos, bienvenidos. En esta clase vamos a ver un poco los formatos digitales de la tipografía. Antes de empezar con esta parte, os quería comentar que todas las tipografías han sido diseñadas para ser reproducidas en un entorno y en un soporte concreto. Esto siempre lo tenéis que averiguar cuando seleccionáis una tipografía. Por ejemplo, tenemos el caso de Verdana de Matthew Carter o Georgia, también de Matthew Carter, son dos tipografías de sistema que están creadas específicamente para visualizar en pantalla. ¿Esto qué significa? Que es importante saber este dato porque si vamos a seleccionar esas tipografías para impresión, pues a lo mejor no son las mejores. Evidentemente no pasa nada por utilizarlas, pero quizás podríamos encontrar algunas mejor. Ahí está el detalle de mejorar la selección tipográfica si tenemos o sabemos esos detalles de por qué está pensada, para qué está pensada o para qué está diseñada la tipografía. Os quería mostrar un ejemplo. IKEA utiliza la tipografía Verdana en su web, ¿vale? Entonces, aparte de su web, tiene su catálogo impreso, que originalmente trabajaba con un diseño tipográfico, trabajaba con la tipografía Futura, pero en el 2010 hizo un cambio tipográfico e intentó identificar toda su marca con la tipografía Verdana. Evidentemente lo hizo con la intención de unificar criterios tipográficos visuales para que tanto la web como el catálogo impreso se viesen igual, pero fijaros la diferencia entre ver una Verdana y ver una Futura en un catálogo impreso, ¿no? Sí que es verdad que es muy sutil la mejora de la Futura, evidentemente, pero sí que esas sutilezas son las que nosotros tenemos que ir puliendo e ir mejorando, porque sutilezas, vas sumando y vas mejorando muchísimo más el proyecto. Esto fue una revolución en el mundo del diseño, porque claro, que cambiaran la Futura por una Verdana, que es una tipografía para pantalla, pues para algunos diseñadores fue un escándalo total. Entonces, cuidado con esto. Quizás hubiese sido mejor, en lugar de cambiar a Verdana, hubiese sido mejor hacer un cambio integral y buscar una tipografía que funcionase tanto impresa como en la página web. Entonces, hubiese mejorado más estos dos entornos. Pero bueno, decidieron hacerlo de esta manera. Por lo tanto, aunque alguna vez haya habido letras que han sido utilizadas mayoritariamente en un medio distinto al que fueron pensadas, yo os aconsejo que es mejor no saltarse esa norma. Sobre todo porque hay muchas tipografías que pueden funcionar en ese medio y ya tenemos solucionado el problema. Por lo tanto, el contexto y el entorno influyen también en que podamos elegir una tipografía o otra. Por lo tanto, es importante que a la hora de seleccionar sepáis un poco de dónde ha salido, ¿no? La tipografía, quién la ha diseñado, para qué entorno, por qué tiene esa forma, etcétera, etcétera. Fijaros aquí cómo las tipografías utilizadas en entornos que no son adecuados es cuando no funcionan, ¿no? Aquí tenemos el caso de una Comic Sans utilizada en un eslogan, que evidentemente esa tipografía no está creada para usar en este contexto. La tipografía Comic Sans está utilizada para trabajarla como tipografía para ilustrar pues algún cuento infantil o algún cómic, como dice su nombre, ¿no? Con lo cual, el entorno en el que está mal utilizada, por eso no es una buena selección. En este caso tenemos dos tipografías aquí seleccionadas, una para titulares y otra para texto. En este caso sí que hay una buena selección, ¿no? El titular tiene una tipografía con más personalidad, evidentemente funciona bien para eso, para titulares, ¿no? Esa tipografía de titular evidentemente no funcionaría igual si la ubicáramos en el texto. En el texto en este caso hay otra seleccionada. Lo mismo que aquí, ¿no? Aquí tenemos varias selecciones tipográficas que le dan una riqueza visual. Si veis esta caligráfica, evidentemente la tipografía caligráfica sirve para marcar textos destacados o para alguna palabra destacada, pero no para texto corrido, porque no es el contexto en el que la tenemos que utilizar. Por lo tanto, es básico conocer al máximo la tipografía que vamos a utilizar, quién la ha diseñado, para qué medio ha sido creada, cuántos estilos tiene, saber también qué caracteres necesitamos para saber si todos los caracteres que necesitamos los tiene la tipografía. Por lo tanto, hay que conocer los caracteres. Acordaros que para saber el número de caracteres que dispone la fuente que tenemos instalada, lo podemos visualizar en los glifos en el apartado de texto, pictogramas, en cualquiera de los programas de edición que disponemos. Esto es uno de los motivos por los cuales podemos seleccionar una tipografía u otra. Si, por ejemplo, tenemos que maquetar un texto en varios idiomas, por ejemplo, para un packaging que tenemos que utilizar pues, varios idiomas, tenemos que asegurarnos que esa tipografía nos contiene aquellos caracteres que necesitamos para maquetar todos los caracteres. Y esto es importante que lo hagamos antes de empezar a diseñar.
Os quería también hablar de las licencias. Todas las tipografías tienen licencias de uso. Cuando os descargáis un archivo de fuente, ya sea en una plataforma que la ofrezca de manera gratuita o de pago, debéis leer las licencias que disponéis de ella, ¿no? Tanto que aunque las compréis o aunque sean gratuitas. El estándar normalmente es el uso comercial o uso personal o uso académico, ¿no? En otros casos hay algunas fundidoras que te permiten descargar todas las tipografías por un precio simbólico, incluso gratis, solo para uso personal, para que las pruebes o para que hagas tus másters, pero será en el momento de que tu proyecto sea comercializado cuando deberás comprar la licencia para ese uso. Por ejemplo, hay fundidoras como Pangram que ofrece esta posibilidad, entre otras muchas. Entonces, aseguraros bien qué licencia disponéis de uso de la tipografía. Normalmente, cuando vayáis a descargar esa tipografía, siempre hay la licencia que dispones de uso.